Y eso nos trae al nuevo universo. Todos, 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 todos los padres de la iglesia vivieron en un universo distinto, no en el que hoy vivimos. ¿Por qué? Y ahí tengo una pequeña muestra de lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? ¿Alguien sabe por qué digo esto? Supongo que por los conocimientos que había hasta ese momento, o sea, así que previo al Renacimiento, algo por ahí, no sé. Exacto, Miguel, exacto. El universo en el que hoy vivimos ya no es el de los padres. O sea, hoy creemos como humanidad occidental, yo no sé qué piensen los musulmanes, los budistas, es otro asunto, pero en Occidente el mundo es otro, el universo es otro, la filosofía es otra, y la teología tendría, y de hecho es otra, como ahorita vamos a ver, aunque a lo mejor ustedes no la han escuchado, pero ya es otra. Entonces, ¿por qué es un universo nuevo? Porque los padres vivieron en un universo tipo determinista. Tan determinista era ese universo que Simón de Laplace puede decir, allá en la época de Napoleón, que si me dan todas las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo, yo puedo predecir la conducta de cualquier persona. Eso es el universo determinista. Existen leyes rigurosas y todo está predeterminado. Con Poincaré, con Jules Henri Poincaré, la cosa cambia. Porque a finales del siglo XIX, él se da cuenta que hay un problema en la física que no se puede resolver, el famoso problema de los tres cuerpos de manera simple, no tiene solución exacta. Y a partir de ahí, y sobre todo cuando entramos con la mecánica cuántica, llegamos con individuos como Schrödinger o Heisenberg a la noción de que el universo completo no es determinista, es estocástico, es azaroso. Un solo ejemplo para que les quede claro por qué no puedo hacer lo que decía Laplace. Cuando yo tengo un electrón y quiero saber dónde está y qué velocidad lleva, para lograr hacer eso necesito medirlo. Y para medirlo tengo que de alguna forma interactuar con él. Por ejemplo, echarle luz. Si yo le echo luz, ya veo dónde está y ya veo qué velocidad lleva. El problema es que el electrón es muy chiquito y si yo le echo luz, que es un fotón que le pega, llega el fotón, le pega y regresa a mis ojos para que yo pueda saber ver el electrón. Pero por el hecho de haberle pegado ya lo moví. Entonces cuando llega el fotón aquí me dice que está aquí, el electrón ya no está ahí y ya no lleva esa velocidad. ¿Se fijan? Estuvo, ya no sé dónde está. Y entonces este indeterminismo, este problema de causa-efecto y muchas otras cosas que entran en la filosofía de lo que hoy llamamos ciencia, o sea, en la forma de entender la realidad que hoy llamamos ciencia, que es un tipo de filosofía, la forma de pensar la realidad, de entender la realidad, pues entonces nos cambia el universo. Y hoy es típico que en cualquier salón universitario de clases van a escuchar a los profesores de física hablar del universo que tiene a todas las partículas entrelazadas, del universo que tiene múltiples otros universos y que en realidad cada decisión que tomamos genera un futuro diferente y un universo distinto y no podemos estar seguros de prácticamente nada. ¿Han oído todo lo que estoy diciendo o no? Una parte de eso sí. Algo, Digo, sí. yo por mi lado de ingeniería, algunas de esas cosas sí me ha tocado escuchar. Muy bien. Emanuel, ¿tú? Sí, también algo. El Algo. teólogo no tiene permiso de ignorar esto. Una teología que ignora el conocimiento de su época no es una teología seria, es una payasada. ¿Ok? Y por eso, porque los teólogos del medievo no ignoraban el conocimiento de su época, hicieron los grandes castillos teológicos que sirvieron a los reformadores o a la Iglesia Católica, porque no le daban la espalda a Aristóteles ni a Platón. O sea, el conocimiento de su época, lo que ellos creían que era la ciencia última, la conocían. Y en función de esa ciencia hicieron su teología.
Pero ahora nuestro universo es distinto, nuestra ciencia es otra, nuestra teología no puede ser la misma. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es seguir manteniendo teologías medievales cuando el universo ya es otro? Profesor, es interesante lo que dice porque si cada tiempo tuvo un tipo de teología, el asunto es que los escritores bíblicos, en la mayoría de los casos, no tienen mucho que ver con lo que después se fue reproduciendo. Entonces, es como interesante. Y algo más interesante, mucha gente afirma que Pablo tiene una teología, que Juan tiene una teología, que Pedro tiene una teología. Quizá como seres humanos, claro que tienen una concepción de Dios, de eso no tengo duda, pero decir que tienen una teología es demasiado. Yo no me atrevería a decir eso, por lo que implica una teología como construcción teórica de la realidad. Yo no creo que ellos tuvieran una teología en ese sentido, ¿eh? Ese castillo, no lo creo. Y eso por un lado, pero por otro lado, algo más importante que eso. Ellos están escribiendo por revelación o por reflexión filosófica, que eso es la teología es una reflexión filosófica. Entonces la gran pregunta es, lo que está escrito ahí por Pedro, por Pablo, por Juan, por Lucas, ¿es lo que Dios les reveló, lo que ellos hicieron por su esfuerzo, la mezcla de las dos cosas? Nada de eso. ¿No? Esa es otra cosa importante a considerar. Cuando yo me acerco a la Biblia, me acerco como alguien que está convencido de que es revelación de Dios, pero esa es mi decisión, yo tengo mis argumentos para creer eso. Pero si no crees eso, entonces tienes que explicitar qué crees. ¿Crees que es filosofía? ¿Crees que es novela? ¿Crees que es un invento? ¿Crees que está haciendo mitos? ¿Crees que es teología? Todo eso es muy importante y por eso lo que yo crea de lo que hicieron los hagiógrafos va a determinar la forma en que entiendo no solo la Biblia, sino lo que ellos van a decir, ¿no? Y eso también es muy importante. Yo no quiero jamás, se me ha ocurrido obligar a ninguno de los alumnos a que crea algo, sería absurdo, pero sí debe quedar muy claro y debe explicitarse lo que están creyendo, para que por lo menos yo sepa si estoy hablando con alguien que cree que todo lo que está en la Biblia es pura teología o pura filosofía o es puro mito o es revelación. A mí me sirve para escoger los argumentos en los que podamos construir juntos, nada más para eso. O en los que podamos discutir si es el caso. Pregúntense que sigamos. ¿Una pregunta? Va lo que sigue. Ahora, no solo el universo es distinto, la filosofía es otra. Nosotros tuvimos una filosofía original, lo que es la filosofía griega, que surge en la escuela de Atenas. Sócrates, su alumno Aristócles y su alumno Aristóteles, ellos tres generan lo que yo llamo la escuela de Atenas y es una forma de entender la realidad que van a usar todos los padres de la iglesia. Todos, todos, incluidos los reformadores. Algunos se van a acercar más a Aristóteles, otros más a Platón, pero todos van a usarlos. ¿De hecho? Porque es el conocimiento de su época, eso es la ciencia de su época. Renato Descartes, que nace bastante después del inicio de la Reforma, formalmente estaría naciendo al final de la Reforma y vive durante la construcción de este dogma reformado, lo que yo voy a llamar la ortodoxia protestante o la ortodoxia protestante. Este hombre genera la filosofía moderna. Yo no sé si ustedes saben que él es considerado, además de el padre de la geometría analítica, además de haber sido el padre del método científico o uno de sus padres, también es el padre de la filosofía moderna. ¿Sí sabían eso? ¿Y por qué es el padre de la filosofía moderna? ¿Por qué a partir de él la filosofía es otra? Porque hace lo mismo que hizo Lutero, pero en la filosofía. ¿Qué hizo Lutero que Descartes vuelve a hacer? Lo siguiente. Lutero está en la famosa, en el concilio de Worms, o en el parlamento de Worms, y entonces se le exige, se le obliga, se le dice, tú tienes que retractarte de todo lo que escribiste, porque aquí el representante directo de Dios
que es el emperador, y el representante directo de Cristo, que es el Papa, y aquí está su legado, ellos dos dicen que estás equivocado. Entonces, a través de ellos, Dios te está diciendo que estás equivocado, Lutero. Retráctate. ¿Y qué responde Lutero? ¿Quién se acuerda? Algo así como que hasta que me lo demuestren con textos o algo así. Sí. Es lo que un moderno, lo que nunca antes que él nadie había hecho. Pone su razón personal por encima de la revelación que pueda tener el enviado de Dios. Fíjense qué tremendo. Yo sé que la gente no ve así a Lutero, pero es lo que hizo Lutero. Porque para todo mundo, el Papa y el Emperador están puestos por Dios. Nadie duda de eso. Y sin embargo, él dice, no me importa. Si no me demuestran por medio de la razón o de la Biblia que estoy equivocado, no me retracto, no me retracto y no me retracto. Hoy no es nada raro. Hoy ser individualistas, poner la razón por delante, todo eso que hoy hacemos, pues es normal. Pero en la época en que vive Lutero eso es imposible, eso no se hace, porque la verdad en su época es lo que los antiguos dijeron. Y entre más antiguo el que lo haya dicho, más verdad es. Ese es el criterio de verdad de los griegos, de los romanos y de los medievales. Por eso Lutero en ese instante es el primer moderno, cuando toma una actitud impensable, increíble, que muchos nunca van a volver a tomar durante siglos después. Galileo no puede. Cuando a Galileo le dicen, retráctate, sí, me retracto, perdón, estaba yo equivocado, la Santa Madre Iglesia sabe más que yo. El mismísimo Erasmo va a decir eso. Pues yo creo que eso está mal, pero la Santa Madre Iglesia sabe más que yo, ¿no? Lutero no. Lutero dice, no me retracto. Y Cartesio, Renatus, renacido Cartesius, eso quiere decir su nombre, el renacido Cartesius hace lo mismo. Frente a la razón, frente a la lógica, frente a todo lo que tiene, dice, ninguna filosofía, ninguna explicación del mundo me convence. Solo yo pensando me doy cuenta que porque pienso existo. Y por lo tanto no voy a creer nada que no le quede claro a mi razón. Lo mismo que Lutero dijo. Pero él lo hace en el ámbito de la filosofía. Y por eso es el primer o el padre de la filosofía moderna. Comentarios antes de que yo siga. Yo por lo menos estoy bien. Poner tu razón al centro es lo que estás haciendo ahorita, Emanuel. El que no te hayas conformado, sí, no te conformaste con lo que te dijo tu iglesia, tu pastor, tu cura, y decidiste investigar más hasta el punto que contrataste un curso para entender más un tema que te preocupaba, ¿sí o no? Sí, tal Bueno, cual. eso no se hace. ¿Por qué no confiaste en tu pastor, en tu guía espiritual, en tu líder religioso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres traer disensión a la iglesia? ¿Sí te fijas? Pero no puedes hacerlo de otra manera porque tú vives en esta época, porque tu universo es otro y tu filosofía es otra, porque la época vive diferente. Ahora, hay un momento en la filosofía contemporánea único que es la Escuela de Madrid. José Ortega y Gasset, José Francisco Javier Zuviria Palategui y su más reciente exponente, Carlos Sierra Lechuga, que él se va a quejar y va a decir que no es Escuela de Madrid ni nada, pero él está viviendo en Madrid, está haciendo su filosofía desde Madrid, así que ni modo, mi querido Carlitos, pero eres parte de la Escuela de Madrid. Si no fuera por descender directamente, intelectualmente, filosóficamente de Zubiri y a través de Zubiri y de Ortega, ¿por qué estás en Madrid? De hecho, ahora, ¿por qué le llamo la Escuela de Madrid? Porque esta escuela hace algo fundamental. Habla de la realidad como nunca antes se había hablado. Por eso Ortega, ustedes saben que Ortega es vital, fundamental para la cultura de América Latina de la primera mitad del siglo XX. La cultura en América Latina sería otra sin Ortega. Ortega y su revista de Occidente conformaron lo que fue la cultura en América Latina, desde Chile y Argentina hasta México, ¿ok?
en contra y a favor. Borges, los contemporáneos, muchos van a sacar revistas completas en contra, como la del Sur, contra la revista de Ortega, porque están en contra de las ideas de Ortega. Pero el punto es que gracias a esa discusión, la cultura de América Latina fue otra, y se lo debemos a Ortega. Ortega tiene un gran alumno, tiene muchos, pero Zubiri es uno de ellos, y Carlos Sierra Lechuga, abrevando de Zubiri, genera lo que hoy se llama la reología, que es una herramienta filosófica que nunca ha existido en la historia de la humanidad, se le ocurre a él, y es un resultado de los tiempos que vivimos, ¿sí? Hace justo lo que hay que hacer. Les digo que él estudió nuestros cursos hace muchos años y ha generado esta herramienta que es fundamental. ¿Qué quiere decir? Ortega dice, la realidad radical es mi propia vida. Toda la realidad, que es toda proporción guardada, justo lo mismo que decía Sócrates. Sócrates, ya vimos cómo, bueno, no lo vimos, pero hay un video por ahí donde explico, creo que con Norma Lilia, pero en algún video yo pongo, métanse ahí a mi página esta de YouTube y ahí va a estar en algún lado. Yo explico que Quíquero, Cicerón, explican en sus disquisiciones tusculanas cómo Sócrates trae la realidad, la filosofía a las cosas, a la casa, a la cocina, cómo la mete en la vida cotidiana. Dice, ningún filósofo hizo eso antes que Sócrates, explica Cicerón. Y Ortega hace lo mismo. Ortega trae la filosofía, la realidad del español. Su frase famosa, españoles a las cosas, vamos a pensar las cosas, vamos a vivir las cosas intelectualmente hablando. Y por eso Ortega genera una forma distinta de entender la realidad que Zubiri va a elaborar más con su famosa noología, esto que hoy llaman la realidad de salida o de inicio, y Carlos Sierra Lechuga cierra el ciclo con la realidad de llegada, con esta reología, que en esencia lo que está haciendo es dar una herramienta para pensar la realidad que sea rigurosa, que sea seria. La filosofía, por desgracia, toda la historia de la filosofía es un imaginarse la realidad, no es pensar sobre la realidad. A partir de Descartes dejamos que pensaran sobre la realidad los científicos, ellos sí, que piensen la realidad, pero los filósofos desde antes e inclusive después se dedicaron a imaginarse lo que debía ser la realidad y a hacer disquisiciones sobre esa realidad artificial, conceptual, ese mundo de los conceptos, en lugar, como Platón, que se inventa el famoso topos uranos, en lugar de estar trabajando en las cosas, ¿no? Entonces, por eso la reología es muy importante, porque es una reflexión de la realidad que incluye todo lo que hemos avanzado en las ciencias contemporáneas, además de redefinir el objeto de estudio de la filosofía como una realidad que es otra cosa que aquello que se inventó la filosofía hasta ahora. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle sobre lo que es la reología. Hay muchos videos, busquen allá a Carlitos, él es director de Filosofía Fundamental, un centro de investigación y de enseñanza de esta filosofía fundamental allá en Madrid. Y entonces ahí ustedes pueden ver en algunos de estos videos qué es la reología, cuáles son sus características que la distinguen de cualquier otra herramienta. Y estamos entonces en un nuevo universo y una filosofía nueva, realista, que nos trae a una nueva teología, que es la quinta vuelta sobre la predestinación, ¿ok? Ahora vamos a entrar a ella, pero antes de entrar, comentarios, preguntas. O sea, por mi parte, profe, interesante cómo... O sea, es lo que siempre, bueno, cuando he conversado con usted le he comentado cómo van evolucionando las cosas. Creo que eso es muy interesante. De pronto uno tiene algo, pero no sabe el trasfondo que hay y cómo decayó, se volvió a levantar, lo cambiaron de forma. Uno tiene una tradición, que sea, todo lo que tenemos prácticamente es tradición, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás de cada punto, de cada tema, y eso es interesante. Y en este caso, que ya es la quinta vuelta de la predestinación, o sea. ¿Cuántas llevamos, verdad? Pero en esta vuelta, la teología ya es otra.
Y la teología es una teología que surge, realmente surgió por ahí de 1950, pero no se puso por escrito hasta 1980. Y la pone por escrito Thomas Richard Rice, profesor emérito de la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda, allá en Estados Unidos. La teología se conoce como la teología abierta o el teísmo abierto. ¿Qué propone la teología abierta? Cosas muy simples, que nunca antes se le ocurrió a ninguno de los teólogos. De hecho, no estoy hablando de los escritores sagrados, es otra cosa. Ellos no son teólogos para mí. Pero de todos los teólogos de Orígenes para acá, a nadie se le ocurrió lo que van a escuchar. Y sin embargo, viene de la Escritura. ¿Ok? ¿Alguien ha oído hablar de la teología abierta? ¿Qué me dicen? No, o sea, lo que conocemos, por lo menos lo que yo he visto, es poquito que he estudiado, es lo más como con, si se puede decir, contra lo tradicional es la teología liberal como tal, pero así algo de teología abierta, no. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Dani, Miguel, es que no tenemos a muchos. Muy bien. Se salieron. Ah, bueno, ahí está Isaías. Muy bien. Bienvenido, mi querido Isa. Bueno, pues entonces ya saben. Si quieren interrumpirme, interrúmpanme porque ya no me detengo. ¿De hecho? ¿Qué pasa? La teología abierta surge como tenía que ser, en un cristianismo de nuevo cuño, en un cristianismo que esté viendo las cosas por primera vez, se estén repensando de nuevo y que respete mucho a la mujer. ¿Por qué tiene que ser importante esto? Porque es algo que otros cristianismos no hicieron. Los adventistas del séptimo día viven desde la interpretación de Elena de White de las Escrituras. La consideran una gran profetisa. Y eso, aunque no lo crean, cambia la forma de ver el mundo. No es lo mismo que lo veas desde ojos masculinos a que lo veas desde ojos femeninos. Por muy profetisa que fuera, era mujer. ¿De hecho? Entonces, los adventistas, esta escuela de Loma Linda es adventista, esta universidad. Y Thomas Rice publica en 1980 un libro tremendo. Dice cosas muy sencillas. En esencia, Dios no lo sabe todo. Dios no lo puede todo. Dios, sí, lo que estoy diciendo es quizá el sumum de la herejía para cualquier padre. ¿Cómo que Dios no lo sabe todo? Pues si Dios lo sabe, no. ¿Cómo que no? No, y la Biblia lo explica. La Biblia lo dice, va a decir Rice. Esta teología abierta, al ver a Dios en el tiempo y no fuera del tiempo, sujeto del tiempo y no creador del tiempo en ese sentido, sino que está dentro del tiempo, cambia toda la estructura del pensamiento teológico que se ha tenido. ¿Por qué? Pues era lógico. Tenía que ser así y tenía que ser desde los años 50 porque estamos en un nuevo universo, porque todos los avances de lo que es el cosmos son tantos y tan trascendentales, tan diferentes y además demostrados, porque tú podrás no creerle a Schrödinger, pero lo que él dice o lo que dice Heisenberg te permite hacer rayos láser, ¿no? Entonces, si es mentira, a ver, explícame cómo pasa eso, ¿no? Tenemos computadoras cuánticas. Entonces, cuando uno va descubriendo esas cosas, dice, no, pues algo de verdad habrá. Y todo eso va modelando la forma de pensar de los niños que van a la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y luego se ponen a pensar en cosas religiosas y de teología. Y todo eso se va mezclando hasta el punto que alguien, en este caso Rice, dice, pues sí, es cierto, tendríamos que haber leído la Biblia con otros ojos, con otra mente, porque el mundo que la vio no conocía el verdadero universo. Hoy sabemos que los átomos, que las partículas elementales se pueden entrelazar y una que está aquí y una que está a 2.000 millones de kilómetros en el mismo instante sienten lo mismo. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, la teología tiene que explicarlo. Y entonces surge una forma de entender la revelación de Dios que no había existido anteriormente. Les voy a mandar un montón de artículos el lunes de teología abierta. Por supuesto, es muy nueva.
En 1980 se publica el librito este que les pongo aquí, La apertura de Dios, la relación de la presencia divina y el libre albedrío humano. ¿Ok? La publica una editorial adventista, Horizon. Cuando la leen los de la iglesia dicen, esto es pura herejía, y nunca más se volvió a publicar. ¿No? Pero 5 años después, otro pensador ve el libro y dice, oye, qué bueno está, y le pide a Rice que le deje reimprimirlo con otro título para que no haya bronca. ¿Sí? El conocimiento por anticipado divino y el libre albedrío del ser humano, ¿verdad? ¿Dios sabe todo lo que va a ocurrir? ¿Dios cambia de opinión? Esas son las grandes preguntas que se empieza a hacer la teología abierta. Por supuesto, esto se publica en el 85 y no crean que tuvo un gran, no, como si no hubiera pasado nada, no pasó ahí un grupito de gente que lo leyó, hasta que en 1994 se publica este otro libro, La apertura de Dios, un reto bíblico al entendimiento tradicional de Dios. Y ahora sí, son varios teólogos que se unen a Richard Rice, Clark Pinnock, John Sanders, William Hasker y David Basinger, y entonces sí, se desata una discusión tremenda en las distintas confesiones, entre los eruditos de teología de las distintas confesiones que saben o que hablan inglés, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Australia, en Inglaterra, en este mundo de habla inglesa. Y la verdad es que esto no ha llamado la atención fuertemente, sino hasta el 2020, que se publica este librito de Rice, hace 4 años apenas, El futuro del teísmo abierto, desde sus antecedentes hasta sus oportunidades. ¿Qué podemos hacer con esta nueva teología? ¿Cómo cambia la visión cristiana de raíz o no la cambia? Por supuesto, espero que en este instante ustedes y todos los que vean este video comprendan que están viviendo en una época extraordinaria de la humanidad. Así como los que vivieron cuando se descubrió la estructura del DNA o cuando se descubrió la mecánica cuántica, en el caso de la biología o de la física, o cuando vivió Descartes y surgió la filosofía moderna, hoy ustedes y yo estamos viviendo cuando surge la teología abierta. Y esta teología, por sus bases bíblicas, está llamada necesariamente a transformar y posteriormente ¿cómo se dice?, a suplantar las teologías que hoy tenemos. Van a ver, o sea, si no me creen mi predicción, lean los libros y espérense 100 años, 200, y van a ver, eso va a pasar. No puede ser de otra forma, porque viene de todo el conocimiento que hemos ido amasando en los últimos medio milenio. Todo lo que sabemos de física, de química, de biología, de filosofía, de ciencias bíblicas, del segundo templo, del hebreo, todo eso, si lo juntan, te da una nueva teología. Y se está construyendo, la están haciendo ahorita. Y si esta teología tiene la sensatez de tomar la teología de Carlitos, entonces va a ser algo bien interesante. Va a ser algo que puede transformar la vida de mucha gente. Hoy el teísmo abierto tiene muchos exponentes con mayor o menor grado de claridad, porque muchos de ellos no se declaran verdaderos teólogos abiertos, toman algunas cosas, mencionan un poquito como Berkhof, pero no van muy lejos, ¿sí? Otros sí, por ejemplo, uno que va muy lejos es este muchacho Georgie Boyd. Gregory Boyd publica, entre otros libros, este libro que es muy bueno, del año 2000, El Dios de lo posible. Una introducción bíblica a la visión abierta de Dios. Vamos a resumir el teísmo abierto de una manera muy sencilla. Dios puede arrepentirse. La Biblia lo dice. No es una figura literaria. No es una figura. Te está explicando que él a veces cambia de opinión. ¿Y por qué cambia de opinión? Porque no lo sabe todo. ¿Por qué no lo sabe todo? Porque el universo mismo en su fábrica, en su estructura, tiene múltiples posibilidades. Hay multiversos, todo puede ser posible. Por eso él no puede saber qué va a pasar.
Cuando tomas tú, humano, con tu libre albedrío, una decisión, entonces se generan una serie de posibles futuros. Y es cuando Dios te dice, estos caminos pongo delante de ti, vida o muerte, hazte por acá, te va a ir bien, vete por allá, te va a ir mal, porque es lo que Él alcanza a ver. Pero cada vez que vas tomando una decisión, eso cambia. Y por eso es tan importante la relación vital, personal, directa con Dios, para que no a través de un libro, sino a través del Espíritu Santo que tienes, Él pueda hablarte e irte guiando en la vida día con día frente a cada situación. ¿Qué piensan de semejante postura donde Dios se arrepiente, donde Dios no lo sabe todo y por lo tanto no puede obligar a nadie a ser salvo o no? ¿Existe algún referencia o antecedente bíblica, profe, de que sea un Dios que a lo mejor sí lo sepa, o sea, sepa qué va a pasar dependiendo de de todos los caminos, de todas las opciones que existan de una decisión, pero que no pueda o no quiera advertirlo, sino hasta que nosotros tomemos la decisión y que él solamente dé como consejos? Esa es una pregunta muy interesante porque está el problema del apocalipsis. O sea, uno de los problemas de la teología, otra vez, el teísmo abierto, la teología abierta, se está construyendo. Y entonces hay un montón de cosas que no están resueltas, como esto que estás preguntando. ¿Cuál es el gran problema desde la óptica de la teología abierta? Que está el apocalipsis. O sea, si Dios no lo sabe todo, ¿cómo sabe que va a triunfar? ¿O es nada más un buen deseo? ¿Cómo sabe que el diablo va a terminar en el lago de fuego? ¿O es nada más lo que él querría que pasara? O sí lo sabe porque a pesar de todos los multiversos, él siempre va a encargarse de llegar al que sabe que se puede llegar, ¿te fijas? O sea, con lo que voy a mandar en la semana, léelo y lo vemos la tercera sesión, ¿sabes? El Sí, lunes no. es que me llama la atención porque yo lo veo más, o sea, tratándolo de poner a cierta escala, ¿no? No estoy diciendo que Dios lo vea así o que lo maneje de esa forma, que lo administre así, Mira, pero estás haciendo lo que todo ser inteligente que ve estos asuntos hace. Estás tratando de explicártelo racionalmente, es decir, estás haciendo teología. Teologicemos, venga. sí, sí, eh, porque obviamente pues es algo que no se puede comprobar, ¿no? Al menos no con nuestros medios conocidos. Pero yo lo veo, por ejemplo, desde una perspectiva laboral en lo que yo me dedico, pues yo trabajo a veces por proyectos. Y me da la impresión de que para Dios muchas cosas, si no es que todo lo de la creación, para Él pudiera ser un proyecto, como veo yo, por ejemplo, un proyecto de trabajo, que tengo un inicio, que de entrada tengo una planeación, ¿no? Y después tienes el inicio, vas a la mitad y después la finalización del proyecto, pero no implica que tu plan de trabajo se cumpla al pie de la letra, ¿no? Y por eso, no sé si te ha pasado que has tenido que volver a empezar un proyecto y hacer varios y Sí, repetir. sí, sí. Yo, Bueno, o sea, cada vez que leo la Biblia me doy cuenta de que Dios está haciendo proyectos, o sea, me da esa sensación. Bueno, déjame decirte que los masoretas pensaban lo mismo que tú y por eso puntuaron el inicio del Génesis como está puntuado, Breshit, en uno de muchos principios. Y por eso en la tradición rabínica se afirma que Dios ha creado y destruido muchos mundos, muchos proyectos. Sí, sí, porque eh, además, quizá muchas de las pruebas arqueológicas que tenemos hoy día pudieran demostrarlo, ¿no? O sea, a lo mejor el tema del diluvio todavía no está demostrado al 100%, pero se demuestra que existieron los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, o que hubo cataclismos naturales, ¿no? Algún meteorito o alguna erupción volcánica, el movimiento tectónico de las placas, o sea, como que hubo cosas que formaron y deformaron esta creación. No nada más el mundo, supongo yo que todo el universo, porque el universo mismo está en constante cambio, ¿no? Y siento que estamos viendo la porción de la película o del proyecto en el que estamos, pues que nos toca ver, ¿no? Y al final, quizá Dios planeó ese final que alumbra en el Apocalipsis, pero como lo hemos visto en nuestras clases, no necesariamente es algo que, como muchos creen,
ya haya pasado, esté pasando, ¿no? O esté pasando, más bien es algo que casi con total seguridad, pues no ha pasado aún, ¿no? Y no va a pasar al menos en los próximos años. Déjame ponerlo así, mi querido Isa. Lee todo lo que mando, que son bastantes artículos, espero que puedas leer algunos por lo menos sobre esto del teísmo abierto, porque otra vez este no es el tema de la clase. O sea, esto es nada más para poder hablar. Todo esto que hemos visto en la sesión pasada, esto es nada más para poder hablar de la predestinación hoy, ¿no? Entonces, todo eso. Pero lee eso y la última sesión, aunque nos echemos 4 horas en la última, discutimos ya con detalle, ya cuando hayas leído un poco, ¿sabes? Porque se pone muy interesante. Hay muchas cosas que ver. Sí, sin tema. Sí, era una dudilla nada más al respecto de lo que No, se va a hablaba. estar buena, léelo porque se va a poner candente el asunto. ¿Ok? Profe, Sí, de acuerdo. Venga, bueno, man. interesante lo que dice Isaías, pero lo que usted acaba de mostrar son, que sea, los 5 eh, eh, como problemas o conflictos que ha tenido este tema. Entonces, ahora lo que se está viendo referente a este tema está relacionado a esto, porque estamos viviendo lo que usted acaba de decir, un nuevo tiempo, pero obviamente que es fuerte para uno que, no sé, que venimos de iglesias muy tradicionales, que se tiene una visión muy distinta, o sea, pero como es este el desarrollo de este tema, eso es lo importante de aclarar. Pero ya la otra sesión es qué es lo que la Biblia dice. Yo creo que como usted dice que eso es lo importante. Bueno, Es, todo esto es importante y interesante en realidad. es que mira, si yo empiezo con lo que la Biblia dice sin todo esto, ¿de qué sirve? Tú Claro, vas a decir, no, ya entendí, no entendieron nada. Ahora sí, con ese panorama, uno puede decir, entonces vamos por partes. Entonces, por eso Agustín metió la pata aquí, por eso Godecal, o sea, ahí ya lo vamos a ver distinto. claro. Entonces, no, pero está interesante lo que comenta Isaías también por el hecho de que es fuerte, o sea, uno como creyente, y yo creo que eso hace ciencia bíblica de poner critica lo que tú crees. Entonces, para poder como ordenar lo que crees, pero va a ser interesante la otra clase, que es lo que la Biblia dice, el pensamiento de Pablo, que realmente quien formula esto y que bueno, hacía grandes rasgos y obviamente teologizando por lo que Pablo uno logra entender y por lo que yo le comentaba la otra vez, si él presenta un Dios, claro, porque cree en él, que planea pero que también, bueno, según lo que yo pienso y creo, que también permite que el hombre tenga la decisión de escoger. Bueno, eso es Mira, teología. esto es muy importante. No sé si alguien quiere decir algo más, Miguel o alguien más, o sigo yo. Porque esto es muy importante, a ver cómo lo ven. Eh, la filosofía, como la teología, como inclusive la ciencia también, pero no son o no deberían de ser trajes preta-porta. Es decir, no son cosas que ya están hechas para que todo mundo las use. Eso es un error. Es decir, Calvino se hizo la teología que a él le servía, que le hacía sentido. Pero cada creyente está obligado, estamos obligados a hacernos nuestra propia forma de entender a Dios, con nuestra relación personal. ¿Qué estoy diciendo? Que no debe haber doctrina en la iglesia. Casi estoy diciendo eso. No quiero decirlo así porque a mucha gente le asquea y porque me parece que sería absurdo. O sea, hay cosas que son evidentes de la relación con Dios que pueden quedar, si no en una doctrina, por lo menos en un fondo común de verdades, ¿no? Eso es obvio. Pero, por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, que lee en griego desde siempre en su Nuevo Testamento, jamás se ha pronunciado por la predestinación, ¿eh? Nunca. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es absurdo hablar de eso. O sea, jamás no vas a encontrar en la iglesia ortodoxa no. Ellos hablan de la deificación. Todo ser humano está llamado a deificarse, que es otra cosa totalmente distinta. Esta discusión de la predestinación es una discusión de ignorantes medievales, perdónenme que lo diga así, pero es la realidad, de gente que leyó desde el latín una estupidez y la recopió 1000 veces y entonces obligó a otros a creer a fuerza, pero no está en Pablo, como vamos a ver en la siguiente sesión,
Que quien quiera seguirla repitiendo, como habrá decenas de miles de personas o cientos de miles o millones, pues que lo siga haciendo, pero eso no le quita la ignorancia, la falta de rigor en su postura. Lo que estamos llamados a hacer, los que nos interesa esto y pensamos, es pensar en serio, pensar bien, como dice Carlos Sierra Lechuga. Tenemos que pensar de una manera responsable sobre la realidad.